Bien, seguimos en Palabras y Verdades. Vamos a tener con nosotros, viajando nuevamente a Buenos Aires, a la provincia, a Leonardo Castañino. Castañino es profesión ingeniero, pero él está al mismo tiempo abocado al estudio de la historia, a la investigación. Y lo más interesante es que está viendo la parte no conocida de la historia, porque a todos nos vendieron algo que es lo oficial y debe entenderse como verdad única, que es lo que tratan en este momento de instalar. Y la verdad que la verdad no es la verdad. No, espero que no se enrieden con el teorema que acabo de hacer oralmente, porque lo que nos han vendido son lo que la opinión que le interesa instaurar a las clases dominantes, lo que realmente ha preexistido en nuestra patria y lo que ocurre hoy también está siendo narrado o escrito por algunos que dan solamente a conocer que hubo un héroe que salvó la patria porque ha hecho una moneda virtual y nos sacó todo adelante. Así deben estar escribiendo para el futuro, cuando sabemos que eso no está al borde, está dentro de lo que es la conducta delictiva de alguien. Y de ahí, si entramos a retroceder en la historia, me va a gustar escuchar a nuestro invitado Leonardo Castañido, a ver qué nos cuenta de los momentos más interesantes y pintorescos que ha tenido la historia, atento a su escritura, porque él no tan solo habla, sino que ha escrito algunos libros que vamos a ir enterándolos a ustedes para que accedan a los mismos, porque en algún momento, tarde o temprano, van a tener que conocer la verdad de la verdad. Bienvenido, Leonardo, ¿cómo le va? Muy bien, usted, Acá andamos, casi de verano. a raíz de, no, a raíz de lo que usted está hablando, que la historia, que la verdad, etcétera, eh, yo creo que paradojalmente, la historia dicen que la escriben los ganadores y los que ganaron, pero paradojalmente la historia argentina la escribió Mitre, que no ganó nunca una batalla. Así que no solamente no ganó una guerra, sino lo que sí ganó una batalla cultural, porque este, por las armas no ganó nada, pero culturalmente, con la masonería, con la historia, con mintiendo la historia, realmente impusieron su versión de la historia que no tiene nada que ver con la verdad. Así Ah, que eso más o menos como introducción, ¿no? como esta es la primera vez que estamos en contacto, sería un poquito lindo que nos cuente qué es de su vida, que cómo entra usted al tema de empezar a analizar la historia, porque está separada de su profesión y lo que hace para sustentarse, ¿no? Bueno, a mí, yo, bueno, soy ingeniero, ¿no? Y siempre me gustó la historia, pero yo estuve trabajando en el puente Iguazú, el puente internacional Iguazú, Puerto Meira, en Brasil, y entonces quería aprender portugués porque la otra empresa era brasilera. Entonces crucé a Brasil y compré un libro y justo compré un libro de Chiavenato, que es un escritor brasileño, y que hablaba de la guerra, se llamaba La Guerra Paraguay o Genocidio Paraguayo, creo que era el nombre completo. Y bueno, yo digo, pucha, esto no es la historia que nos contaron, ¿no? Entonces, ahí digamos que empecé a investigar más sobre la Guerra Paraguay y empecé incluso a discutir, en aquella época no había WhatsApp o Facebook, etcétera. Empecé a discutir en foros de historia. Entonces, para tener siempre a mano las cosas que iba a escribir, artículos que iba escribiendo, en vez de tenerlo en la computadora, hice una página que tenía yo porque tenía un internet con un hosting gratuito, entonces empecé a poner ahí los artículos. Y armé una página que se llama La Gaceta Federal, con Z. Bueno, llegado un momento, empecé a poner todo, historia del siglo XIX, básicamente, ¿no? Que es la que más siempre me gustó. Inclusive, bueno, hablaba de la historia rioplatense, de Artigas, de Rosas, sobre todo de Rosas, sobre la guerra paraguaya, etcétera. Entonces me empezaron a pedir que publique los artículos, ¿no? Porque además de verlo en internet,
yo tenía un listado que mandaba, que todavía tengo, ¿no? De gente que se anota, me mandan el mail, entonces yo semanalmente le mando algún artículo, ¿no? Entonces, incluso hasta en la universidad, incluso usaban los artículos para, no sé, para una clase de historia, etc. Entonces me pedían que los publique, entonces ahí publiqué el primer libro, que era Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades. Y de ahí, bueno, hice el segundo, de Rosas, después hice el de la Guerra Paraguay, que es uno de los más completos. Después hice otro que era Artigas, Rosas y Francia, Gaspar Rodríguez de Francia, se llama Soy Federal el libro. Bueno, hice algunos libros menores de anécdotas, de historias del interior, etcétera. Pero después, como todos los libros tocaban, en todos esos episodios intervinieron los ingleses, ya sea en las invasiones inglesas, durante la época de Rosas, después de la época de Rosas, en la Guerra Paraguay, etcétera. Entonces hice el último libro, digamos, o no el último, pero sí de los últimos, de los más completos, que es las invasiones inglesas, desde 1806 a 1870, lo nombré porque, bueno, no es una cronología, pues sería no ser en enciclopedia, pero trato los distintos episodios históricos en donde los ingleses tuvieron principal actuación, ¿no? Las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo, de la emancipación de Hispanoamérica, la ocupación de Malvinas, la guerra del Paraná, con vuelta obligado incluido, después Pavón, Cepeda, etcétera, y terminé con la guerra Paraguay de 1865-1870, donde los ingleses, a pesar de que algunos lo niegan, yo creo que tuvo mucha participación, estuvo atrás de todo, ¿no? Incluso hasta fue financiada por el barón de Mauá, que era un brasileño, que era Ferro de Rothschild. Así que bueno, eso es más o menos la trayectoria y la curiosidad por la historia. No soy un historiador profesional, no estudié historia, ni licenciatura, ni soy profesor de historia, pero me gusta, investigo, leo, y bueno, escribí un poco por gusto personal, como un hobby, y además porque me lo han pedido, la misma gente que me seguía en la página me pedía que lo haga. Y en principio yo tenía una especie no vergüenza, pero como recelo en hacerlo, porque al no ser historiador, pero algunos me dijeron, no, tenés la ventaja de que no tenés los prejuicios de la historia oficial. Y es cierto, yo como no soy historiador, ni vivo de la historia, no tengo el compromiso de quedar bien con ninguno. Digo lo que pienso y lo escribo. Incluso soy miembro por ejemplo, del Instituto, soy miembro académico, ¿no? Del Instituto Juan Manuel de Rosas de acá de Buenos Aires, del Centro de Pensamiento Americano, en fin. Así que esa es más o menos mi trayectoria. Leonardo, Modesto, pero... cuando hablamos de la historia argentina, yo hablaba hace un rato del tema de las carretas de Sobremonte, que después de que lo hemos derrotado los ingleses se han ido con el oro, siendo los perdedores ellos. Toda una cuestión graciosa que mucha gente no lo entiende, y yo sí lo puse ayer en relevo, en una entrevista que tuve con gente que está hablando de la economía y la traición permanente que sufre nuestro país, y le digo, bueno, pero empecemos por este evento que lo recuerdo yo, dicho por varias personas, entre ellos está usted. Lo curioso que después de haber perdido la batalla le habían quitado los disfraces, los cuchillos, las escopetas, y las lanchas, y después le han devuelto todo, pero aparte no tan solo eso, le devolvieron lo que habían robado, que eran las carretas de Sobremonte, las 20 carretas o no sé cuántas serían. Pero como fuese, más allá de la precisión del volumen de lo que robaron, era lo que robado el botín, se lo dieron para que se lo lleven los ladrones, nuestros funcionarios. Y después, por otro lado, otra curiosidad, se reivindica siempre la batalla de la Vuelta de Obligado, donde
perdió la Fuerza Nacional. Y nunca se habla de cuando le diéramos la paliza que le dieron en Codo o Vuelta a Quebracho, no sé cómo se llama, el lugar donde realmente las dos flotas más poderosas del mundo, la anglo-francesa, en ese entonces, perdieron como en la guerra, y la perdieron en nuestro río Paraná, de la mano del ejército argentino, o como se llamase en esa época, ¿no? Y todo enseñado al revés, y esto se lo obvia. Siempre se enseña la pérdida de obligado, pero no se enseña el triunfo. ¿Qué será? Sí, bueno, yo quería aclarar algo del tema anterior, porque usted me preguntó mi trayectoria, a lo mejor me extendí demasiado, porque claro, en realidad no está muy bien hablar de uno mismo, ¿no? Pero volviendo a las preguntas que usted me hace ahora, el tema del oro que robaron de acá, que eran como cinco carretas llenas que pasearon con fanfarria, con música por las calles de Londres, la metieron en el banco de Londres y no la devolvieron nunca. Este, eh, incluso ahí hubo traidores, ¿no? Incluso cuando Bereford en la segunda invasión lo liberaron gracias a la traición de Saturnino Rodríguez Peña, Padilla, etcétera. Que después incluso recibieron pensiones gratuitas de por vida, ¿no? Y los ingleses nunca devolvieron el dinero. A mí, algunos me han cuestionado la figura de Liniers, porque para mí Liniers fue muy importante, era un caballero español, a pesar de que era francés, él decía que tenía sangre francesa pero corazón español, y era un guerrero, no era un comerciante, no era un mercader como son los ingleses, era un guerrero español. Y a mí me parece muy importante la figura de él, era muy querido incluso por el pueblo, por lo que había hecho, la reconquista, etcétera. Y algunos lo cuestionan y me han preguntado a mí por qué estuvo mal, porque él debería haber exigido, cuando lo tomó prisionero a Bedford, haber exigido que le devuelvan el tesoro. Pero eso es demasiada ambición, porque Liniers lo venció a Bedford, venció a un ejército que había venido a conquistar Buenos Aires, pero no venció al imperio inglés como para exigirle que le devuelva el tesoro, porque los ingleses no se lo iban a devolver de ninguna manera. Es lo mismo que parecido a lo que critican de Rosas, que no después de vuelta obligado, además de pedirle que saluden el pabellón nacional o que le devuelvan los barcos que le habían robado o que le indemnicen incendios que le habían producido y todo, dice, ¿cómo no exigió que le devuelvan las Malvinas? Las Malvinas no se le iban a devolver nunca, porque a los ingleses los vencieron ahí en el Paraná, pero no vencieron el imperio inglés. Rosas, ¿cómo iba a exigir que le devuelvan las islas cuando la Confederación no tenía ni naves? Porque las naves las había vendido los unitarios para pagar el empréstito Baring en 1826. Las Malvinas las tomaron en 1833, no tenían ni con qué recuperarla, así que y eso de vuelta obligado, que muchos dicen, porque los unitarios siempre buscan algún argumento para hablar mal de Rosas, dicen, festejan vuelta obligado, que en realidad perdieron los federales. No, bueno, perdieron una batalla, pero no la guerra. Precisamente en vuelta obligado se luchó por la soberanía y por el honor de la Confederación. Alcanzaron a pasar, claro, eran 20 barcos acorazados que rompieron las cadenas y fueron con la flota mercante hasta Corrientes. Pero los persiguieron por la costa con artillería flotante o móvil, y de ida y de vuelta tardaron casi un año,
y los bombardearon en Toneleros, en San Lorenzo, ¿cómo es? En Quebracho, y los ingleses se dieron cuenta que no le convenía, que era un negocio que no le convenía, porque había fracasado comercialmente, por eso se vinieron a, este, a llegar a una paz, digamos, o rendirse, ¿no? Incluso, primero hubo una misión que fue la que firmó, digamos, la rendición y las condiciones, un tal Wood. Después los ingleses, el comisionado se retiró, entonces los ingleses mandaron a otra comisión que dijeron, sí, no, está bien, pero vamos, mejoramos un poco la letra y le quisieron cambiar el espíritu del escrito, y Rosas no lo aceptó. Vinieron como 3 misiones hasta que se hizo lo que Rosas quería hacer, ¿no? Por eso yo creo que no fue una batalla perdida, como dicen algunos, al contrario. Hay historiadores que dicen que fue una de las gestas más grandes que hubo. Hay que ver que estaba la Confederación, que era un país, digamos, del fin del mundo, peleando contra las 2 potencias más grandes de la época, que era Inglaterra y Francia unidas, ¿no? Sí, Así que yo creo que sí pero lo escucho. lo de Codo Quebracho, ahí tengo entendido que por la altura de las barrancas no tenían posibilidad de levantar las armas ellos desde los barcos, y ahí fue el factor determinante de ese triunfo. Pero lo que me llama la atención, independientemente de las condiciones técnicas del evento, es el gesto de ocultar lo que ha sido una derrota del imperio. Siempre salimos nosotros, los perdedores, lo hablan con bombos y platillos, pero lo otro no se menciona. No, claro, y cuando perdieron la invasión inglesa, que fue una humillación que le hizo Liniers, lo humilló directamente, el pueblo de Buenos Aires, la gente humilde de abajo, los empleados, hasta los esclavos, todos, lo humillaron los ingleses, nunca no lo van a reconocer. Es lo mismo que la batalla de Cartagena de Indias, que Blas de Lezo con 3.500 hombres peleó contra los ingleses, que eran como 30.000 con no sé si 100 naves o cuánto, y no pudieron tomar Cartagena. Los humilló directamente. Incluso cuando atacaron Cartagena de Indias en, en, este, en Inglaterra, habían hecho una moneda que estaba Blas de Lezo rindiéndose ante Vernon, que era el comandante de la otra flota. Por supuesto que Blas de Lezo, que le decían el medio hombre, que tenía una pata de palo y que en una batalla había perdido una pata de palo, le faltaba un ojo, le faltaba un brazo. En la medalla lo pusieron entero, porque claro, era como que había vencido a un gran guerrero, no reconocieron ni eso siquiera. Pero cuando imprimieron la moneda, y mientras tanto Lezo les ganó la batalla, y tuvieron que esconderla la moneda, y nunca hablaron más de Cartagena de Indias. Incluso Lezo, cuando ganó, dicen que la frase que se dice es que dijo, todo buen español debe mear con dirección a Londres. Pero los ingleses, claro, no reconocieron esas. Hubo derrotas que no le reconocieron las invasiones inglesas. Lo que sí es cierto que perdieron las invasiones inglesas por las armas y la ganaron después con el libre comercio. Esa es la verdad. Por eso las guerras no solamente se ganan con las armas, a veces se ganan con el engaño, que eso culturalmente le cambian el idioma, le cambian la cultura, y con el comercio, y terminan imponiéndose, a pesar de haber perdido con las armas. Sí, acá han tenido la ayuda inestimable de los cipayos locales, ¿no? Que creo que han sido los factores determinantes, no tan solo de los triunfos en el área diplomática y económica, sino que son los que permitieron que perdure hasta el presente, porque no podemos explicarnos la presencia de ciudadanos galeses sobre fines de 1800,
en la zona patagónica y cuántas otras cosas más, como también los judíos cuando vinieron, que son vistos como gauchos en alguna parte medio romántica, pero parece que era ya la proyección de lo que iba a ser a futuro y parece que ese futuro, si no me equivoco, creo que lo estamos viviendo con una gran e inestimable ayuda por parte de nuestras autoridades, pero esto ya no es historia, es presente. Pero vale la pena mencionarlo porque hubieron otros intentos de ocupación de nuestro territorio y si es que fracasaron es porque hubo patriotismo y si es que tuvieron alguna permeabilidad o acceso es porque nuestra gente tuvo una actitud a favor de nuestro propio invasor o enemigo circunstancial, ¿no? Sí, traidores y cipayos hubo siempre, de las invasiones inglesas hasta nuestros días, ¿no? Incluso pasando por la época de Rosas, que Urquiza, que era jefe de todo el ejército de la Confederación, unos días antes de que se desate la guerra, recibió 400.000 patacones y se pasó de bando. A tal punto que los ingleses, los brasileños no podían, en principio no podían creerse, pero se decían, pero será cierto, a ver si es una trampa que nos está haciendo Rosa, dice, no podían creer que se haya dado vuelta así de un día para el otro. Bueno, siempre hubo traidores. Y bueno, los ingleses a los traidores tampoco les paga bien porque Urquiza terminó, digamos, terminó mal su carrera. Pensaba que iba a ser el nuevo Rosas de la Confederación y lo terminaron matando, ¿no? Incluso, incluso después de Casero, a los pocos días estaban todos peleados. Rosas, el mismo Urquiza dijo, dice, estoy arrepentido de lo que hice, estoy dispuesto a pedirle que regrese. Rosa, por supuesto, no quería volver más. Y muchos se arrepintieron, porque, por ejemplo, Alberdi, que ahora tanto nombran los liberales, que Alberdi, que esto, que el otro, pero yo lo que digo, ¿a qué Alberdi están, admiran? Porque Alberdi, cuando era muy joven, era rosista, pero Rosa no le dio importancia, no le dio cabida. Entonces, se hizo antirrosista. Hizo todo lo posible en contra de Rosas, de todo hizo. Cuando cae Rosas, que se exilia, Rosas se exilia en Inglaterra, después se desata la guerra de Paraguay. Y Alberdi estaba en contra de la guerra de Paraguay, incluso se peleó con Mitre por la guerra de Paraguay. Le decían que era paraguayista, una serie de epítetos en contra de Alberdi, ¿no? Entonces se disgustaron mal, ¿no? Públicamente. Y Alberdi lo fue a ver a Rosas, a Southampton. Y Alberdi dijo, estoy asombrado, estoy impactado, asombrado de Rosas, en lo bien que se desempeña, incluso con el idioma, etcétera, esto, lo otro. Dice, incluso le recomendó a Rosas que haga un juicio para que le devuelvan los bienes que le habían quitado de mala forma, digamos. Le recomienda incluso al yerno de Rosas que le haga juicio al Estado para que le devuelvan los bienes. Incluso dijo, fui su adversario político. Dice, estoy avergonzado de haberlo hecho, de lo que hice. Entonces yo digo, los liberales, ¿a quién admiran? ¿Al Alberdi rosista o al Alberdi antirrosista que fue al inicio? En fin. La historia está llena de vericuetos que son en muchos casos contradictorios, pero lo que no es contradictorio es el proceso sucesivo, como si fueran las cuentas de un rosario, en lo que es la destrucción de nuestra autonomía e independencia, y en ello va implícita la felicidad del pueblo y la economía, ¿no? Sí, así es. La economía, bueno, yo incluso en la página mía tengo de los economistas libres no señor, porque algunos
Dice, lo que bueno que tiene que acá se sabe mucho, no, lo peor que nos puede pasar es que nos dirijan los economistas, ¿no? Para mí la economía es muy fácil, son tres columnas, como es, debe haber y saldo, esos tres, pero acá, no sé, quieren sacar el país adelante pidiendo crédito, aumentando las tasas, que los bonos, que esto, que el dólar futuro. Yo la verdad que todas esas cosas no las entiendo. Yo lo que sé que si gastás más de lo que producís, en corto o largo tiempo te fundís. Eso es lo único que sé. Y nosotros lamentablemente hemos siempre gastado más de lo que producíamos, ¿no? De Eso todo es. esto, que el gasto no lo hace el pueblo, sino los que están en la supuesta representación de nuestros intereses, que serían los gobernantes, y todos los gastos son superfluos en paqueterías o cholulerías, pero que en definitiva no ninguno ido para fortalecer nuestra producción, la industria básica, ni nada por el estilo. Yo creo que eso da, porque se nos está acabando el tiempo, Leonardo, para que tengamos otra charla en otro momento, hablando de estos absurdos de la historia o historias verdaderas y el aprendizaje que hemos tenido durante muchísimos años de una historia que no es la que corresponde con la realidad. Así que quedaremos hasta cualquier momento, Leonardo, y te agradezco que nos haya acompañado. No, gracias a vos por la invitación. Y cuando quieran, no hay ningún problema. Me avisan algún día antes. Muy bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Leonardo Castañino, ingeniero, él de profesión, historiador, y repasamos un poco con simpleza, pero con algunos datos que son algunos para sonreír, otros para reír, otros también para llorar, porque nuestra historia es plagada de traiciones y de acontecimientos que nada tienen que ver con los intereses de nuestra patria, que están permanentemente vulnerados o traicionados. Sigamos hasta acá, muchas gracias por acompañarnos, gracias.